Hola, saludos, bienvenido a una nueva clase de tu academia. El día de hoy vamos a estudiar el tema de la resurrección. Y sabes, me emociona que conforme vamos avanzando en los temas de la academia, cada vez los estudios son más complejos y más completos. Pablo lo denominaba como que cuando uno es un creyente primerizo necesita la leche espiritual como un bebé, la leche espiritual, pero conforme vamos creciendo vamos necesitando cada vez más el alimento sólido. Él decía que necesitamos la carne espiritual y así de esta misma manera vamos avanzando. Así que esta es una de las clases donde más Biblia vamos a tener, donde más Biblia vamos a leer, así que te animo a que te pongas cómodo, a que prepares tu libreta de apuntes y bueno, vayamos avanzando. Quiero iniciar esta clase leyéndote el credo de los apóstoles. Un credo es el conjunto de ideas, principios o convicciones de un grupo o personas. También se le denomina como una oración que se hace con un propósito de fe de las principales creencias. Así que vamos a leer los principales principios y convicciones que tenían los apóstoles. Este credo nos engloba y es compartido por toda la iglesia cristiana. Es un credo fundamental, es un credo esencial y es un credo que compartimos no solamente en Iglesia Central, sino que es compartido por todas las iglesias de Cristo. Si nosotros nos salimos de esta serie de convicciones y creencias fundamentales, estaríamos peligrosamente cayendo en algún tipo de sectas. El credo de los apóstoles dice lo siguiente: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Primera parte, enaltecen y reconocen el nombre de Dios. Segunda parte, creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno y al tercer día resucitó de entre los muertos. La resurrección era parte y formaba entre los principales principios y convicciones de los primeros cristianos, de los fundadores de la iglesia, de los apóstoles. La resurrección era parte de sus creencias fundamentales y parte de sus creencias esenciales. Continúa: ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Entonces, desde aquí podemos identificar que la resurrección es uno de los principales temas y creencias que tenían nuestros primeros hermanos, los apóstoles. En Primera de Corintios 15, 17 al 23, vamos ya a adentrarnos un poquito más a la Biblia. Primera de Corintios 15, 17, 23, vamos a adentrarnos un poco más ya a la Biblia. Dice lo siguiente: y es Pablo poniendo uno de los principales fundamentos de nuestra fe. Dice así: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Es decir, aquí Pablo nos está diciendo, si Cristo no resucitó, si Él no se levantó de los muertos, nuestra fe es banal. Aquellos que murieron creyendo en Cristo, murieron creyendo una mentira y ahora perecieron, desaparecieron, terminaron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, nuestro caso, nuestra fe es lamentable, es digna de lástima,
de pena, y dice Pablo, si Cristo no resucitó, nuestra fe es digna de pena ajena, de lástima por todos los hombres. Pero continúa Pablo diciendo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Si te das cuenta, en la primera parte dice, y si Cristo no resucitó, lo pone como una posibilidad. Pero ya en esta segunda parte del versículo está afirmando, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Quiero preguntarte, ¿a quién se refiere Pablo? ¿Por qué hombre de la humanidad entró la muerte y el pecado hacia los hombres? Y aquí le está atribuyendo que por la muerte de Jesús entró también la resurrección. Y el versículo continúa, porque así como Adán todos mueren, aquí nos está dando la respuesta, porque así como en Adán todos mueren, por causa de Adán entró la muerte, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y entonces entender un poquito este versículo, que ya es más alimento sólido para la vida del cristiano, 1 Corintios 15, 17 al 23, vamos a estudiar un poquito más qué representa para nosotros como cristianos, como creyentes, como seguidores de Jesús, lo que implica la resurrección y qué nos está queriendo decir Pablo en estos versículos. En primer lugar, quiero decirte que Dios te levantó a ti junto con Cristo. Dios te levantó a ti junto con Cristo. Efesios 2 del 1 al 6 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuántos no estuvimos y nos identificamos con esta parte? En un tiempo pasado estuvimos muertos, pecando, siguiendo la corriente del mundo, siguiendo la ideología, siguiendo las creencias, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Pero, continúa el versículo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si tienes tu Biblia ahí, te animo a que subrayes esta parte que dice, y juntamente con Él nos resucitó. Bien, y entendemos entonces que juntamente con Cristo somos resucitados. Por gracia, por medio de la fe, somos resucitados juntamente con Cristo porque Él se levantó de los muertos. Ahora, vamos a estudiar para qué somos resucitados nuevamente con Cristo. Número 1, somos resucitados con Cristo para darnos vida nueva. Fíjate lo que dice 2 de Timoteo 1 del 9 al 10. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Cristo resucitó y con ello nos trajo una vida nueva. Pero además de ello, Cristo nos resucita juntamente con Él para darnos un nuevo nacimiento. Número 2, para darnos un nuevo nacimiento. Quiero leerte 1 de Pedro 1:3.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Subraya esta parte: nos hizo renacer para una esperanza por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Gracias a la resurrección de Jesús tenemos un nuevo nacimiento. Número 3. Dios nos levantó junto con Cristo para darnos un nuevo comienzo. Para darnos un nuevo comienzo. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. ¿No te emociona que a través de la resurrección todas las cosas son nuevas para los que creen en Dios? No sé si alguna vez te ha pasado, pero a causa del pecado muchas veces somos atormentados y somos acusados, pero este versículo es de gran esperanza para el creyente, saber que si alguno está en Cristo, si alguno ha depositado su fe, somos nuevas criaturas y Dios te dice: las cosas viejas pasaron, todo lo que hay de aquí para adelante es nuevo. ¿No te emociona eso? Esa grandeza de nuestro Señor que nos otorga esa nueva vida, ese nuevo comienzo para poder ser justificados delante de nuestro Dios. Y como punto 4, Dios nos levantó juntamente con Cristo para darnos victoria, autoridad y poder sobre Satanás. Victoria, autoridad y poder sobre Satanás. Fíjate lo que dice Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dios no nos ha dado una posibilidad, una probabilidad, un marcador favorable para poder vencer a Satanás. Él nos dice el día de hoy: yo ya te he otorgado la victoria sobre Satanás, como lo dice Juan 4:4. Ya habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. También Primera de Pedro 3:21-22 nos dice lo siguiente: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Ahora en Cristo Jesús somos coherederos, somos resucitados juntamente con él y ahora tenemos autoridad sobre Satanás. Y como dice este versículo, tenemos autoridad porque a él, a Cristo, están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. También quiero decirte que tienes autoridad sobre todas estas potestades y sobre todos estos seres de maldad, porque estamos en Cristo, porque compartimos la resurrección con él. Pero también tenemos poder sobre Satanás. Quiero leerte Efesios 18:23 y es un poquito extenso, pero vamos a adentrarnos a este versículo que es increíble para entender el poder que tenemos ahora sobre Satanás. Efesios 1:18-23 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza,
la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora nosotros, al pertenecer a la iglesia de Cristo, tenemos también poder sobre Satanás. Me hace recordar este versículo donde los apóstoles, los discípulos de Jesús, vienen sorprendidos y decían: Señor, hasta los demonios huyen y las personas son liberadas cuando mencionamos tu nombre. Imagínate, es increíble cómo en el nombre de Jesús, por su resurrección, porque Él venció la muerte, venció a los principados, venció a las potestades, ahora tenemos poder junto con Él para vencer a todas estas cosas de Satanás. Y en quinto lugar, Dios nos resucitó juntamente con Cristo Jesús de los muertos para hacernos hijos y herederos del reino de Dios. Romanos 8, 15, 17 dice lo siguiente: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Si hasta el día de hoy tú te sientes identificado con estas palabras, tienes temor, tienes ansiedad, tienes miedo, Romanos nos está diciendo: no habéis recibido ese espíritu de esclavitud para estar otra vez en estos sentimientos, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Dios nos ha adoptado, en Cristo Jesús nos ha hecho sus hijos. Y continúa el versículo diciendo: el Espíritu mismo, el Espíritu Santo mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No sé si alguna vez has tenido esta interacción con el Espíritu Santo, pero si no lo has tenido hasta este día, yo te animo a que le digas al Espíritu Santo, ores a Dios y digas: Señor, dame la certeza. Bien, hemos estudiado hasta aquí que Dios nos ha levantado juntamente con Cristo. Pero quiero decirte que la resurrección de Cristo también satisface toda necesidad de nuestra vida. Satisface una necesidad de la liberación del pasado, satisface el poder para el presente y satisface una esperanza para el futuro. En primer punto, para ver cómo la resurrección satisface toda la necesidad de la vida y para estudiar qué es nuestra liberación del pasado, vamos a leer Romanos 6, 4 al 11. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Este versículo nos está animando, nos está revelando esa liberación del pasado. Dice aquí: el viejo hombre, el viejo ser de pecado ha quedado crucificado y ha quedado sepultado, y ahora se levanta un nuevo hombre. Continúa el versículo diciendo: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, para ti y para mí. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en
Cristo Jesús, Señor nuestro. En la resurrección de Jesús está nuestra liberación del pasado, pero también en la resurrección de Jesús está nuestro poder para el presente. Y lo confirma Romanos 8:31-39 diciendo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también Dios con Él, Jesús, todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que los condenará? Cristo, Él es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por favor, guarda este versículo, guarda esta cita, porque al leerla encontrarás esperanza, seguridad de que en la resurrección de Jesús tenemos poder para el presente. Aquí el escritor está diciendo: hay muerte, hay persecución, hay sufrimiento, hay dolor, hay tristeza, hay angustia, hay ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que el mundo puede hacer, las maneras en las que te puede atacar, el escritor está diciendo: sí, es real, en el presente hay todas estas cosas, pero hay una esperanza, dice él: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Más que nada, ahora somos más que vencedores. Nos está diciendo: tenemos poder para el presente, ya vencimos, la batalla, la victoria está asegurada. No temas, no tengas miedo, sé valiente, padece estas cosas con honor, con orgullo, sabiendo que en Cristo Jesús tenemos la victoria. Y como último punto, y para terminar esta clase, quiero decirte que en la resurrección de Jesús tenemos esperanza para el futuro. No hay frase más triste que el mundo nos pueda decir, y yo lo he escuchado muchas veces, que nos dicen: todo tiene solución menos la muerte. Hoy quiero decirte, querida clase, querida iglesia, que en Cristo Jesús hasta la muerte está solucionada. La muerte fue vencida, la tumba no pudo retener a Jesús, Él resucitó, Él vive y Él un día volverá. Un día volverá por su iglesia, por todos aquellos creyentes y aquellas personas que han decidido depositar su fe en Él. Un día Él volverá y todos aquellos que hayamos muerto creyendo en Él, Cristo Jesús nos resucitará y nos dará el regalo de la vida eterna. Pablo dice en una de sus cartas: porque para mí el vivir es Cristo. Para mí, mi estadía en esta vida es entregar mi vida al servicio y a la predicación de Cristo Jesús. Para mí el vivir es Cristo. Si pudiera resumir, mi vida sería Cristo. Cristo es mi vida. El vivir es Cristo. Y continúa Pablo diciendo: pero el morir es ganancia. Porque la fe de Pablo estaba puesta en aquella segunda venida y aquella promesa de resurrección de entre los muertos. Así lo anunció Jesús, y por cuanto Jesús
resucitó de los muertos, toda su predicación, todo lo que Él dijo y prometió a su iglesia es completa verdad. Él dijo que iba a resucitar y así fue. Él puso punto final, venció a la muerte y con esa misma autoridad de verdad absoluta, Él nos dice: un día volveré por mi iglesia y todos aquellos que hayan muerto por mi causa, hayan muerto creyendo en mí, yo los resucitaré y los haré coherederos juntamente conmigo delante de Dios. Recuerda entonces que gracias a la resurrección de Jesús tenemos ya la liberación del pasado. Todo ha quedado atrás. Tenemos poder para el presente, para predicar, para someter huestes, principados, para servir, para hacer la obra de Dios. Y tenemos también en la resurrección esperanza plena para el futuro. Ha sido todo por hoy. Gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima. Saludos.